Emprendiendo con éxito de la idea a la realidad. ¿Qué elementos vamos a ver en este webinar? Tenemos 3 objetivos específicos que vamos a abordar, que son, número 1, inspirar y fomentar la pasión por el emprendimiento, es decir, dónde tenemos que buscar o qué debemos hacer para identificar ideas para nuestro emprendimiento. Objetivo número 2, proporcionar herramientas prácticas para iniciar un negocio, es decir, ¿verdad? Vamos a abordar algunos elementos clave que ustedes tienen que considerar al momento de estar desarrollando su idea de emprendimiento. Y número 3, vamos a transmitir conocimiento clave para la gestión empresarial de su emprendimiento. Es decir, una vez que la idea pues ya está, se evalúa esa idea, entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para pues hacer crecer nuestro emprendimiento como tal? Entonces, de la idea a la realidad, es decir, ¿cómo materializamos la idea? Pero el punto clave aquí es la idea. Entonces, necesitamos conocer 3 cosas. Primero, un plan, es decir, ¿qué vamos a hacer? La idea. Luego, ¿cómo vamos a desarrollar esa idea? Es decir, la acción como tal. Para eso, pues se los voy adelantando, ¿verdad? Necesitamos desarrollar un plan de negocios. Y tercero, necesitamos ver un resultado, es decir, llevar esta idea a pues una acción, a un resultado. Y aquí abordamos 3 preguntas. La primera es, ¿qué vamos a hacer? La segunda, ¿cómo vamos a desarrollar esa idea? Y la tercera es, ¿cuándo vamos a desarrollar esa idea como tal? Entonces, la temática de este webinar va a estar enfocada en estos 3 elementos. Entonces, ¿cómo generamos ideas emprendedoras? Tenemos acá 3 líneas por las cuales nosotros podemos desarrollar ideas de emprendimiento. No es necesariamente que tenemos que tomar una de ellas, sino que podemos explorar las 3. Entonces, en el primer caso, tenemos la identificación de oportunidades, es decir, cómo nosotros podemos identificar oportunidades de emprendimiento. Lo primero, pues identificar problemas, es decir, veo, observo, que es la siguiente que está ahí, identifico que hay un problema, por ejemplo, escasez de un producto que no existe, un producto que no tiene las características que realmente andamos buscando, y entonces nosotros ya vemos que hay un problema en el mercado y damos una solución a ese problema. Entonces, la siguiente, que está también estrechamente relacionada con la identificación de problemas, es la observación. Significa entonces, ¿verdad?, que cuando estemos haciendo nuestras actividades cotidianas, nosotros observamos y vamos pues identificando, ¿verdad?, alguna oportunidad de emprendimiento como tal. Y la tercera, ¿verdad?, es un análisis de tendencia. Aquí implica un poco conocer pues el ambiente en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, conocer un poco más, ¿verdad?, sobre el área geográfica donde nosotros vivimos, investigar un poco sobre cómo está el departamento y el país como tal, ¿verdad? Entonces significa pues estar un poco ahí pendiente de las noticias, ver qué están haciendo otras personas como tal. Esa es la primera forma de cómo nosotros podemos identificar ideas emprendedoras. La segunda línea es pues encontrar fuentes de inspiración. Y aquí tenemos tres formas clave, porque hay 2 que están estrechamente relacionadas. La primera es conocer historias de emprendedores exitosos. Y acá lo podemos hacer nosotros de 2 maneras. La primera es pues buscar en internet, ¿verdad? Con esta ventaja que ahora tenemos en las redes sociales, nosotros podemos buscar historias de emprendedores donde ellos comentan cómo es que llevaron su idea a lo que actualmente es su empresa. La otra forma, que es más tradicional, pero que en lo personal me gusta muchísimo, es hablar con emprendedores. Es preguntarles cómo les surgió la idea, cómo es que lograron materializar la idea, qué desafíos han encontrado en el camino. Y pues esa es una manera bien práctica, porque en la medida que uno va hablando con ellos, entonces pues van surgiendo más inquietudes y uno pues las va aprovechando para en su momento poder pues,
o no cometer esos errores que ellos cometieron o pues utilizar las buenas prácticas que ellos hicieron. La segunda y la tercera, que sería caso de estudio, libros y recursos, están pues estrechamente relacionadas. Aquí es leer sobre emprendimiento como tal, leer libros que estén relacionados sobre emprendimiento. Y la tercera forma es la mentoría, ¿verdad? Que básicamente es, número uno, recibir capacitaciones como la que estamos haciendo en este momento. Y pues número dos, ¿verdad? Sería buscar a una persona, ¿verdad? Que se dedica a esto y pues solicitarle sus servicios de asesoría, por así decirlo. Igual en el mercado en este momento, ¿verdad? Podemos encontrar múltiples programas que están relacionados con mentoría como tal. Y la tercera forma de inspiración es pues fomentar la creatividad como tal. Entonces se pueden desarrollar ejercicios de creatividad, es decir, una lluvia de ideas. Empezamos a exponer posibles ideas que nosotros nos gustaría desarrollar y empezamos a evaluar esas posibles ideas, ¿verdad? Para ir delimitando si realmente es una idea factible, si hay mercado y otros puntos que más adelante lo vamos a abordar. La diversidad de pensamiento, ¿verdad? El espacio de trabajo inspirador, y la siguiente realmente es interesante porque es descanso y desconexión. Eso significa tomar pues momentos, ¿verdad? Para no hacer nada y pues aunque no lo crean, ¿verdad? En esos momentos sí pueden surgir muchas ideas de emprendimiento. Y la última es aprender de los fracasos. Entonces, nosotros podemos optar por uno de estos caminos o podemos hacer una integración de estos caminos. Es decir, identifico el problema, observo, pero a la vez pues me estoy educando, leyendo, ¿verdad? O hablando con personas que están en el mundo del emprendimiento. Y pues también hago este ejercicio de lluvia de ideas que es muy interesante para poder generar ideas de emprendimiento como tal. Entonces, una vez que nosotros tenemos la idea o las ideas emprendedoras, tenemos que pasar a un proceso de validación de las ideas, ¿verdad? Porque, pues, ideas podemos tener un montón, pero lo importante es ir identificando si realmente estas ideas pueden ser llevadas, ¿verdad?, a una realidad. Entonces, ¿qué características tienen que tener estas ideas ganadoras? Vamos a identificar en este momento 8 puntos importantes que debemos considerar. La primera es que pues debe ser un producto o un servicio innovador, no exactamente lo mismo que ya ofrece el mercado. Entonces, para que sea pues diferente a lo que hay en el mercado, tiene que tener un valor agregado, es decir, algo que lo hace diferente de la competencia. Luego tiene que ser viable, ¿verdad? Es decir, que realmente se puede elaborar el producto o pues que realmente se pueda prestar el servicio, ¿verdad? Porque, repito, hay ideas muy interesantes, pero cuando ya pues uno las analiza, entonces se empieza a identificar algunos puntos que podrían obstaculizar el desarrollo de esta idea como tal. Que sea relevante en el mercado. De hecho, estos 3 puntos están muy relacionados: innovación, valor agregado y relevancia en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es colocar al mercado algo que sea atractivo como tal. El otro punto que está más relacionado con el tema de viabilidad es que su ejecución sea eficaz, es decir, que realmente nosotros podamos realizar ese producto, podamos prestar ese servicio y no nos quedemos, por así decirlo, a mitad de camino. Que tenga una diferenciación competitiva, que está pues muy relacionado con valor agregado, es decir, que se pueda identificar una diferencia en comparación a lo que ya se ofrece en el mercado y pues si es más relevante, ¿verdad? Entonces que sea único en el mercado como tal. Que tenga una alineación con valores y tendencias sociales, es decir, que no se salga, ¿verdad?, del patrón cultural que también ya se vive en el área geográfica donde pretendemos comercializar o prestar este servicio como tal, y pues que se visualice en el
escalabilidad, es decir, que pues tenga crecimiento, ¿verdad? Que al final del día es lo que se busca con un emprendimiento como tal. Entonces, tenemos la idea o varias ideas, luego identificamos si esa idea realmente es una idea atractiva, una idea ganadora, como le hemos nombrado en la diapositiva. Entonces, luego pasamos al siguiente elemento, que es desarrollar un plan de negocios y estrategia. Y vean, muchas veces cuando se menciona la palabra plan de negocios, uno piensa en un documento, en que es complejo, pero en realidad no necesariamente pues tiene que ser un documento de 100, 150 páginas. De hecho, algunos emprendedores, ¿verdad?, no han plasmado tal cual un plan de negocios, sino que han ido desarrollando algunos de los puntos que vamos a mencionar acá, pero sí tienen claro los puntos principales para poder ejecutar su idea como tal. Entonces, ¿qué elemento lleva un plan de negocios? Y aquí vamos a abordar dos formas de poder desarrollar un plan de negocios. El primero es, pues, desarrollar un estudio de factibilidad como tal, que, pues, un estudio de factibilidad integra al menos los elementos que voy a mencionar en este momento. Un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio organizacional, un estudio financiero y la evaluación de los riesgos. Entonces, vamos a centrar la exposición de este webinar en esta forma de elaborar planes de negocio, pero también hay otra forma de elaborar planes de negocio, que es el lienzo del negocio, que básicamente es los mismos elementos que he mencionado, pero segmentados en más apartados, como lo que estamos viendo en este momento, que es determinar quiénes son los socios clave, cuáles van a ser las actividades clave, cuáles son los recursos que necesitamos para desarrollar esa idea de emprendimiento, cuál es la propuesta de valor que nosotros le estamos entregando al mercado, cuál es la relación que voy a tener con los clientes, qué canales voy a utilizar para poder llevar el producto hacia el cliente, cómo voy a segmentar a mis clientes y los últimos dos elementos, que es la estructura de costos y la fuente de ingreso. Como lo he mencionado, en un estudio de factibilidad también se integran esos elementos, solo que encontramos nada más 5 pasos para poder desarrollar. Entonces, nuevamente, identificamos la idea, validamos la idea y luego pasamos a elaborar el plan de negocios. Entonces, lo primero, ¿verdad?, es pues hacer una investigación de mercado. Y aquí podemos hacer una investigación de mercado bajo un proceso científico, pero también lo podríamos hacer de forma empírica. Entonces, ¿qué cosas necesitamos nosotros identificar de nuestro mercado? Aquí es, todavía no he ejecutado la idea, es quiero ver si mi idea realmente va a ser atractiva. Entonces, ¿qué cosas vamos a estudiar del mercado? Número 1, la demanda. Y aquí nosotros tenemos que preguntar, ¿quiénes van a ser mis clientes? Es decir, ¿quién va a comprar este producto? ¿O a quién le voy a prestar este servicio? Esa parte es clave. ¿Por qué? Porque el volumen de ventas o el volumen de ingresos que tenga este emprendimiento va a estar asociado a cuántos clientes existan. Entonces, nosotros tenemos que adecuar nuestra idea de emprendimiento también al nivel de clientes que nosotros vamos a tener. Dicho de otra manera, si el área geográfica donde nosotros nos ubicamos, donde pretendemos desarrollar nuestra idea de emprendimiento, no tiene una gran cantidad de hogares o de población como tal, entonces nosotros tenemos que pensar en un inicio, en un proyecto más pequeño. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que inicialmente van a comprar el producto como tal. Entonces, primero, ¿quiénes van a ser mis clientes? Y quiénes van a ser mis clientes no es necesariamente quién va a comprar el producto. También tenemos que pensar en quién lo va a consumir o quién va a usar el producto, porque al final eso es clave al momento de la decisión de comprar o no comprar. El siguiente punto que nosotros tenemos que identificar es quiénes más ofrecen este producto o servicio, y a eso le llamamos la oferta. Entonces nosotros acá hacemos un proceso que, repito, no necesariamente tiene que ser
un proceso bien estructurado, nosotros lo podemos hacer de forma empírica, que normalmente se le conoce benchmarking, es decir, voy a comparar mi idea con la competencia. Entonces, sí tenemos que hacer un proceso de investigación, ¿verdad? De pronto ir a los negocios, ver qué producto venden, ¿verdad? Si lo que nosotros pretendemos vender es mermelada, entonces ir a ver qué tipo de mermelada se venden en los negocios de influencia, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos saber quiénes están vendiendo, qué están vendiendo, cómo están vendiendo y a qué precio lo están vendiendo. Son elementos clave que nosotros tenemos que identificar. Y dicho eso, ¿verdad? Nos lleva al siguiente punto que es precios. ¿Qué precios paga por el producto o el servicio como tal? Esta parte de precios está estrechamente relacionado con la oferta, es decir, cuando nosotros investigamos a la competencia, y aquí es importante, investigar también implica, ¿verdad? Si es necesario, usted compra el producto de la competencia, prueba el producto de la competencia, evalúa la presentación que tiene su competencia y en función a eso también usted va haciendo pues un prototipo, va afinando su producto como tal. Entonces, de paso, ¿verdad? Le da la oportunidad de conocer los precios que tiene ese producto. Y finalmente, los canales de comercialización, que en esa parte de los canales de comercialización se abordan dos puntos principales. El primero es cómo va a llegar ese producto o ese servicio al cliente como tal. Entonces, ese lo relacionamos con el primer elemento que es la demanda, ¿verdad? Recordemos que yo mencionaba acá que tenemos que evaluar el área geográfica en la que pretendemos desarrollar nuestro proyecto. Y bajo la premisa de que el área geográfica es pequeña, entonces la siguiente opción sería, voy a vender en otros lugares como tal. Entonces me lleva a ver este tema de los canales de comercialización, es decir, cómo va a llegar ese producto, cómo va a salir ese producto de el lugar donde se esté elaborando hasta el cliente como tal. Ellos van a venir a traerlo o nosotros nos vamos a encargar de llevárselo. ¿Por qué eso es importante? Porque si el emprendedor se encarga de entregar el producto, entonces pues hay costos adicionales, ¿verdad? Entonces hay que considerarlos al momento de estar determinando los costos y establecer los precios como tal. Entonces, elementos claves acá. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes más venden lo que estoy elaborando? ¿A qué precio se venden? ¿Cómo lo vamos a entregar? Y aquí también podemos abordar el tema de cómo lo vamos a dar a conocer. Es decir, qué estrategias vamos a utilizar para dar a conocer nuestro producto. Que hay variedad de estrategias, ¿verdad? Que en su momento también lo vamos a abordar. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Identifico que sí tengo un potencial de clientes quienes me pueden comprar. Identifico que mi competencia no es tan amplia, porque si vemos que hay demasiadas empresas vendiendo lo mismo, entonces la sugerencia acá es busquemos otra idea. Identificamos los precios que actualmente se manejan en el mercado y vemos cómo se podría entregar el producto y cómo podríamos nosotros promocionar ese producto. Bajo la premisa de que sí hay mercado potencial, entonces pasamos al siguiente elemento de nuestro plan de negocios, que básicamente está relacionado con el estudio técnico como tal, solo que pues aquí lo vamos a hacer un poco más sencillo, ¿verdad? Lo que usualmente se expresa en la teoría. Entonces acá necesitamos nosotros 5 cosas. Primero, necesitamos saber cómo se elabora el producto o la idea que nosotros tenemos en mente. Y acá puede darse dos cosas. Uno, que usted ya conozca cómo se elabora el producto, es decir, ya tiene amplio conocimiento. Y lo otro es, pues tengo una idea, pero no sé nada de este producto. Entonces, si usted ya sabe del producto, afine su producto. Si usted no conoce nada de su producto, pero aún así quiere desarrollar su producto, entonces tiene que pasar por ese proceso de conocer cómo se elabora el producto. Entonces aquí hablamos de un proceso de capacitación, que puede ser interno o puede ser externo.
Significa que si es de forma interna, usted va a aprender a elaborar ese producto a prueba y error. Si es externo, entonces usted va a buscar, ¿verdad? Y pues ya sea capacitaciones gratuitas, pagadas, que le permitan tener amplio conocimiento de cómo se elabora ese producto. El siguiente elemento es, ya sé cómo se elabora el producto, pero también tengo que tener bien claro qué materia prima e insumos lleva ese producto. ¿Por qué esto es clave? Porque uno de los puntos importantes que nosotros necesitamos y principalmente cuando estamos vendiendo productos alimenticios como tal, nosotros tenemos que abordar un tema que se llama receta. Y una de las claves al momento de ofrecer productos es mantener la calidad del producto. Por ello, necesitamos tener claridad de qué materia prima y qué insumos. Y voy a relacionar ese elemento con el último punto que es proveedores. Y acá es quiénes me van a proveer o quiénes me van a vender esta materia prima e insumos. ¿Por qué esto es importante? Porque podemos tener una idea muy buena, pero si no está la materia prima disponible o accesible, entonces va a elevar los costos de elaboración del producto. Entonces sí necesito evaluar quiénes venden esa materia prima. Y de hecho, parte del proceso de identificar quién vende actualmente ese producto también nos llevaría a conocer un poco sobre los proveedores. El otro punto importantísimo es el recurso humano, que está relacionado a quién o quiénes van a elaborar el producto, van a prestar el servicio. Una cosa es que como emprendedores nosotros conozcamos el proceso productivo, pero otra es que nosotros ejecutemos directamente ese proceso productivo, que no necesariamente tiene que darse de esa forma, ¿verdad? Entonces, si nosotros no vamos a ejecutar directamente nuestra idea de emprendimiento, entonces tenemos que identificar quiénes tendrían que pues, elaborarlo, ¿verdad? Y pasar por ese proceso de capacitación. Y el otro punto es, ¿qué equipo necesito para desarrollar este emprendimiento? Y cómo identificamos en realidad estos tres elementos de materia prima e insumos, recurso humano y equipo necesario, lo identificamos conociendo plenamente el proceso productivo como tal. Ya la otra parte que está muy relacionada al tema de viabilidad es quiénes me van a proveer lo que necesito, que sería la materia prima, los insumos, el equipo necesario, incluso el tema de recurso humano es importante conocerlo porque hay que ver si pues existen, ¿verdad? En nuestra área geográfica personas con la disponibilidad, ¿verdad? Para aprender y realizar el proceso productivo como tal. Entonces, conocemos el proceso, identificamos la materia prima, vemos que sí es accesible, que sí podemos elaborar directamente el producto o que sí contamos con el personal para poder elaborarlo. Identificamos el equipo necesario y los proveedores, entonces decimos, sí puedo hacer este producto. Entonces vamos al siguiente punto que es ya darle forma a nuestro emprendimiento. Y acá hay puntos bien importantes que nosotros debemos de discutir, ¿verdad? Primero, usted tiene que tener idea de qué alcance quiere darle a su negocio. Entonces, dependiendo de ese alcance que usted le va a dar a su negocio, esto va a tener mayor o menor peso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si usted, su visión o su idea está enfocada a venderle a un supermercado, venderle a una barrotería, venderle a empresas como tal, entonces esto sí es importante. Pero si su idea está pues, vender así directamente al cliente, por así decirlo, entonces puede tenerse un negocio de manera más informal. Pero, ¿por qué esto es clave? Porque una de las preguntas que normalmente hacen al momento de pues, ofrecerle ya el producto a una empresa de este tipo, ¿verdad? Es si la empresa está legalmente constituida. Entonces, pasamos primero por un proceso de legalización, que es adquirir la escritura de constitución, ¿verdad? Que aquí hay
pues dos vías que se pueden adoptar. Número uno es trabajar bajo un concepto que se llama comerciante individual, es decir, usted solo es el dueño de ese negocio, o pues tener socio, ¿verdad? Establecer ya una sociedad que puede ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Y acá uno de los puntos que a veces los emprendedores, ¿verdad?, argumentan es que es muy caro legalizarse. Sin embargo, ¿verdad?, el gobierno ha desarrollado algunas metodologías, ¿verdad?, para poder legalizar las empresas sin necesidad de, pues, pagar valores tan altos, ¿verdad? Entonces, solo es de explorar esas opciones para poder tener ya nuestra empresa constituida. Entonces, tenemos la escritura de constitución, ¿verdad? Con esa escritura de constitución, nosotros vamos a gestionar nuestro RTN. ¿Esto porque es importantísimo? Porque eso nos va a dar apertura hacia todos los permisos y licencias que se necesitan, que sí son indispensables para poder vender nuestro producto en estos negocios. ¿Como qué permisos y licencias? Primero, todos los años tenemos que gestionar un permiso de operación. Si vamos a vender un producto alimenticio, ¿verdad? Entonces, tenemos que gestionar un permiso sanitario, un registro sanitario, y si lo que pretendemos es venderle a un supermercado, entonces ya nos van a pedir, ¿verdad?, que nuestro producto tenga código de barra. Entonces, hay otros permisos, ¿verdad? Hay otras licencias que pues va a depender del producto o el servicio que se pretende ofrecer al mercado, pero aquí el mensaje clave es: para tener un mayor alcance, nosotros tenemos que tener legalizada nuestra empresa. Y el último punto, ¿verdad?, que también es una de las preguntas básicas que hacen al momento de estar en este proceso de negociación, es si la empresa o el negocio, ¿verdad?, está bajo el régimen de facturación. ¿Por qué? Porque el supermercado, la barrotería o la empresa necesita facturar, ¿verdad? Entonces, es si esta empresa está sujeta a pagos a cuenta, que aquí estaría relacionado al tema de pago de impuestos como tal. Entonces, de nuevo, va a depender del alcance que ustedes quieran para su emprendimiento. Si lo que pretenden es venderle a otras empresas que ya están establecidas, entonces la vía sería el proceso de legalización. Una vez que hemos pasado esos tres pasos, ¿verdad? Mercado, el proceso como tal, la parte de legalización, el siguiente punto sería ya elaborar nuestro plan financiero, que no necesariamente tiene que ser todo un plan estructurado, pero sí necesitamos nosotros conocer al menos los siguientes elementos. Número uno es el costo de mi producto. Es decir, debo saber cuánto cuesta elaborar el producto. Y uno de los errores que normalmente se cometen en este tema de determinar los costos y el precio de venta es que a veces solo incluyen el costo de la materia prima y de los insumos, pero también hay que considerar pues otros costos, ¿verdad? Como la mano de obra que estuvo involucrada en ese proceso productivo. Entonces, debemos de determinar los costos y para esto, repito, no necesariamente nosotros necesitamos hacer toda una estructura como tal, ¿verdad? Sino que uno lo que puede hacer son pruebas, tal, es decir, esta semana voy a hacer una prueba del producto que pretendo lanzar al mercado y pues voy a contabilizar o voy a llevar ese control de cuánto materia prima, cuántos insumos, cuánto tiempo estuvo implícito para poder determinar los costos de ese lote o de esa cantidad de producto que se ha elaborado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que determinar. Lo segundo, que también es un error que muchas veces se comete, es que no consideramos aquellos gastos de comercialización. Es decir, digamos que su oferta de producto es, le llevamos el producto hasta su casa. Entonces, el traslado del producto desde el área de producción hasta el cliente implica un gasto de comercialización como tal. Entonces, eso también tiene que considerarse.
Entonces, una vez considerados los costos, los gastos, usted determina cuánta ganancia quiere pues, tener de ese producto, que no necesariamente son los porcentajes que están acá, ¿verdad? Solo esa manera ilustrativa. Y con eso usted puede determinar el precio de venta como tal, ¿verdad? Y por lo tanto, conociendo el precio de venta, puede hacer una estimación de cuántos ingresos puede obtener. Esa es una vía para poder determinar el precio de venta. La otra vía es, conozco a qué precio vende la competencia y con esa información, entonces vamos a ir sacando los costos, los gastos y lo que quede va a ser la ganancia como tal, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál va a ser la estrategia? Eficientar los costos y los gastos al máximo, ¿verdad? Sin perder la calidad del producto como tal. Y el último punto que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Son los posibles riesgos a los que se va a enfrentar este negocio. Y acá nosotros los riesgos los podemos identificar como bajo, medio y alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de riesgo nosotros podemos identificar? Primero, el más directo, ¿verdad? Es el riesgo operativo como tal, es decir, qué cosas pueden pasar al momento de que estemos elaborando el producto como tal. Está también el riesgo de mercado, ¿verdad? El tema de qué posibilidades hay de que mi producto no sea aceptado, ¿verdad? ¿Cómo va a comportarse la competencia una vez que nosotros ingresemos? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de pensar en las, podríamos decirle, dificultades que va a tener nuestro emprendimiento, pero el objetivo de identificar esas dificultades no es para desanimarnos, sino que es más bien para buscar posibles soluciones que nosotros le vamos a dar a esos riesgos que nosotros estemos identificando. Porque uno de los puntos clave que nosotros tenemos que tener acá es que riesgos siempre van a existir. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber cómo mitigar esos riesgos. Entonces, con esos elementos, nosotros ya hemos desarrollado un plan de negocios bajo la premisa de que identificamos mercado, que sí conocemos el proceso, que sí podemos ejecutar ese proceso como tal, que o legalizamos o no legalizamos la empresa, es una decisión que cada emprendedor va a asumir, y determinamos costos, gastos y el precio de ventas y evaluamos los riesgos. Con esta información nosotros estaríamos listos para el siguiente paso, que es desarrollar y ejecutar esa idea ganadora como tal. Entonces, al momento de empezar este proceso de desarrollo y ejecución, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, verdad? Primero tenemos que hacer pruebas del producto. No nos vamos a lanzar, a elaborar 10.000 unidades de nuestro producto sin haber hecho pruebas del producto como tal. ¿Y qué tipo de pruebas nosotros hacemos, verdad? Pues va a depender del producto que estemos desarrollando. Podemos hacer pruebas del contenido como tal del producto, del empaque del producto, incluso, ¿verdad? Podemos pedirle a personas conocidas que prueben el producto, que nos den sus comentarios, ¿verdad? Y aquí uno de los puntos importantes es que nosotros tenemos que estar abiertos a las críticas que nos puedan emitir. Es más, la clave sería decirle, mire, quiero que pruebe ese producto y que me diga exactamente la verdad, así sin filtro. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros oportunidades para poder mejorar nuestro producto. Entonces, primero, estamos en la fase de desarrollo, hacemos pruebas del producto, establecemos los procesos, es decir, una cosa es conocer el proceso y otra es, pues, establecer el proceso como tal, es decir, vamos a hacer esto exactamente de esta manera. Y el otro punto es estandarizar las recetas, que está de hecho relacionado con establecer procesos. Entonces, esto sería en la fase de desarrollo como tal. Tengo ya mi producto probado, ya podríamos decirle que lo han degustado, y el siguiente paso sería ya pues colocarlo, entrar en ese proceso de negociación. Y en ese proceso de negociación, uno de los puntos importantes es que la persona que va a negociar conozca el producto como tal, sepa de ese producto. ¿Por qué?
porque usted va a ir a vender un producto y no puede ir a vender medio producto, no puede ir a vender un producto que usted no conoce. Entonces, una vez que pues ya estamos en proceso, ¿verdad?, de desarrollo, entonces ya estamos listos para la ejecución de ese proyecto o de esa idea ganadora como tal. Entonces, aquí el punto clave es iniciar. Y una de las recomendaciones importantísimas que puedo darles, ¿verdad?, es que se establezca una fecha de inicio. Es decir, ustedes ya desarrollaron una idea, ya validaron esa idea, ya hicieron las investigaciones, aunque sea de forma empírica que he mencionado, ¿verdad? Lo siguiente es establecer una fecha de inicio de su emprendimiento. ¿Y cuál es la clave acá? Que usted procure cumplir esa fecha como tal. ¿Por qué? Porque al tener una fecha establecida, entonces sentimos cierta presión, por así decirlo, para poder ejecutar nuestra idea emprendedora. Luego, cuando ya estamos en ese proceso de ejecución como tal, nosotros pues necesitamos dar a conocer nuestro producto. Entonces, aquí entra un proceso de marketing y promoción. Entonces, acá nosotros, y si no lo conocemos, entonces el mensaje sería, tenemos que aprender un poco sobre estos elementos, ¿verdad? Número 1, sobre estrategias de marketing, es decir, qué cosas podemos hacer para que pues conozcan nuestro producto como tal. Entonces aquí entra un tema que también es muy importante, ¿verdad? Que es la gestión de redes sociales. Necesariamente usted tiene que dar a conocer su producto por algún medio. Entonces lo más básico es ir a lo que normalmente las personas utilizan, que es redes sociales, ¿verdad? Entonces, de hecho, uno puede incluso buscar información sobre cuáles redes sociales son las que más utilizan. Entonces hay que, pues, crear, ¿verdad?, una página en Facebook, en Instagram, en TikTok de, pues, nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y con cierta frecuencia promocionarlo, porque no es solamente al inicio, sino que debe de haber un proceso de, pues, marketing como tal. Y el último punto que es clave es como le vamos a dar seguimiento a esas redes sociales, ¿verdad? Vamos a implementar esas estrategias de marketing, entonces nosotros vamos a trabajar en un proceso de creación de marca, es decir, que nos conozcan, que conozcan el producto, que conozcan el servicio, ¿verdad? Y una vez que nosotros entramos en un proceso de creación de marca, entonces ya llegó un punto en que el producto, por así decirlo, puede venderse solo. Es aquel de boca en boca que nosotros hemos escuchado. Y una vez, ¿verdad?, que ya nuestro producto está en el mercado, estamos dándole seguimiento a ese tema de marketing, entonces nosotros todavía tenemos que seguir pensando en cómo vamos a crecer, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunas estrategias de crecimiento que nosotros podemos identificar, ¿verdad? Una de ellas es descuentos al producto y en ese tema de descuento, ¿verdad? Obviamente tenemos que hacer un pequeño análisis antes, ¿verdad? Para pues no sacrificar las utilidades de la empresa. Es decir, no es que el descuento que voy a dar me va a dejar en pérdida. Entonces sí tenemos que hacer ahí un pequeño análisis. Crear un programa de fidelización, crear alianza, ¿verdad? Con otros emprendedores o pues con las empresas donde nosotros vamos a comercializar el producto. Luego, ¿verdad? Está un tema de expansión, que aquí es, pues, explorar nuevas áreas geográficas y pues esa expansión puede ser física, es decir, voy a llevar mi negocio también a esta otra área geográfica o expansión en línea, es decir, ya vender nuestro producto a través de, pues, las redes sociales, ¿verdad? El delivery, entre otros elementos. Y el último punto de crecimiento es la diversificación, es decir, conozco el mercado, como sé identificar el mercado, sé lo que quieren, ya conozco cómo funciona el mercado, entonces puedo ofrecerles nuevos productos o nuevos servicios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿están listos? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos iniciar. ¿Cómo iniciamos? Generando ideas ganadoras.
Una vez que hemos generado ideas ganadoras, entonces avanzamos y aquí es de avanzar, avanzar, avanzar hasta lograr lo que nosotros queremos. Aquí los emprendedores tenemos que ser personas bien persistentes, que tenemos bien claro qué es lo que nosotros queremos. Entonces, bajo la idea de generación de ideas emprendedoras, que fue uno de los primeros elementos que se abordaron, una de las formas que veíamos allá era la lectura de libros, ¿verdad? Recursos, casos de estudio. Entonces, aquí yo pues les estoy mostrando en este momento algunos libros que pues ustedes pueden leer, ¿verdad? Para desarrollar este pensamiento emprendedor. Solo me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí. Perfecto. Bien, yo les voy a compartir en el chat de este webinar, les voy a compartir un enlace, ¿verdad? De pues, los 20 libros que todo emprendedor debería de leer. Y aquí hay diferentes maneras de ver esto. Lo primero es, usted puede, si es de la escuela tradicional, ¿verdad? Comprar, prestar el libro y leerlo. O pues también con esta bondad, ¿verdad? De la tecnología, pues ya están disponibles en internet. Y digamos que usted me dice, no quiero leer porque no me gusta leer. Entonces están las otras opciones que es escuchar, ¿verdad? Podcast, escuchar pues los audiolibros como tal, que son formas de pues también cómo aprender. Y la otra es pues la lluvia de ideas, ¿verdad? Que también lo abordábamos allá como una forma creativa de poder pues desarrollar ideas emprendedoras. Entonces, bajo ese enfoque de lluvia de ideas, voy a compartirles en este momento un enlace para que pues hagamos ese proceso de una lluvia de ideas y pues ustedes contesten, ¿verdad? Responder es realmente opcional, es un pequeño cuestionario que tiene como objetivo que ustedes coloquen ideas, así las ideas que se le ocurran y luego pues vayan delimitando un poco su idea. Y como parte, ¿verdad? De pues de nuestra filosofía, ¿verdad? Del centro de capacitaciones, vamos a seleccionar a 3 encuestas como tal, ¿verdad? Y luego lo vamos a contactar para un proceso de mentoría como tal. Así que nos vamos a tomar en ese momento, ¿verdad? Unos 5 minutos para poder llenar esta encuesta, ¿verdad? Y pues voy a compartirles también en el chat un enlace donde ustedes pueden identificar los libros que nosotros podemos leer, ¿verdad? Para desarrollar este espíritu emprendedor como tal. Bien, mientras ustedes contestan, ¿verdad? Y si alguno tiene alguna consulta, ¿verdad? O algún comentario, lo podemos abordar en este momento. El micrófono es de ustedes.
¿Tienen alguna consulta, algún comentario, algún aporte que quieran realizar? También pueden dejar sus consultas en el chat. Bien, solo les recuerdo, ¿verdad? Que estamos en este momento llenando un formulario con el objetivo de pues, generar ideas emprendedoras y en su momento, ¿verdad? Vamos a seleccionar a tres personas, ¿verdad? Para poder darles pues un proceso de asesoría como tal con su idea de emprendimiento como tal. Bien, veo que no hay dudas, ¿verdad? Ni comentarios al respecto. De mi parte es lo que tenía preparado para este webinar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que pues se enteren de los próximos programas educativos que el Centro de Capacitaciones y Emprendimiento estará ofreciendo, ¿verdad? Uno de ellos pues será un diplomado en emprendimiento como tal, ¿verdad? Que tiene como objetivo que se pueda llevar la idea a ejecución como tal. Entonces, estén pendientes, ¿verdad? Igual, si ustedes tienen en algún momento, ¿verdad? Pues alguna consulta como tal, ¿verdad? Pueden contactarnos directamente a través de pues, los contactos que están aquí, ¿verdad? Del Centro de Capacitaciones. Bien, me preguntan acá que una vez realizado el estudio, dice, y teniendo la necesidad de financiamiento, ¿qué recomienda usted como fuente? Bien, este es un punto un tanto crítico para el desarrollo del emprendimiento, pero no imposible. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Si usted tiene un plan de negocio bien estructurado, entonces usted puede optar, sí, hay financiadores, ¿verdad? Que pueden otorgarle un préstamo como tal, o la otra opción es también buscar socios que puedan apoyar su emprendimiento como tal. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Que ustedes inicien, eso es lo importante, y que tengan bien claro qué es lo que quieren y que trabajen en función al desarrollo de esa idea como tal. ¿Qué opciones tenemos entonces para desarrollar un plan de negocios bien estructurado? Porque aquí la respuesta, José Daniel, está enfocada en si usted documenta bien su plan de negocios, sí puede ser sujeto de crédito. Y claro, uno de los puntos importantísimos que le van a pedir es que tenga su empresa legalizada. Entonces es, pues, buscar, ¿verdad? Pues ya sea mentoría, capacitaciones o pues un proceso educativo que le permita pues consolidar su plan de negocios, pero sí, con toda la franqueza, ¿verdad? Sí, se pueden buscar fuentes de financiamiento como tal para el desarrollo de un emprendimiento. No sé si hay más preguntas, comentarios. Bien, entonces, de mi parte, ¿verdad? Les agradezco este tiempo que ustedes han destinado para este webinar y pues los dejo, ¿verdad? Con una frase que me gusta muchísimo, que de hecho también es parte, ¿verdad? De la filosofía del Centro de Capacitaciones y es que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo como tal. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Agradecida por este tiempo que ustedes han destinado para este proceso educativo. Me voy a tomar, ¿verdad? Un espacio
para poder revisar sus respuestas. Igual vamos a hacer un proceso de sorteo, ¿verdad? Para darle legalidad a este tema de asesorías y lo vamos a estar contactando como tal para poder establecer fechas y poder tener ese espacio, ¿verdad? Para poder hablar con usted directamente sobre sus ideas emprendedoras. Así que nuevamente, muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, igual para todos.